Bueno, y desde aquí, desde mi rincón de la calma, hoy quiero tocarles un tema que me parece súper importante de hablar. ¿Cómo le enseño a mi hijo a que pierda un juego sin frustrarse? No sé si esto les pasa a ustedes, pero a mí en mi clínica me pasa muchísimo esto todo el tiempo, al punto que a veces hasta los desbordes emocionales son gigantes. Si esto te pasa a ti, quédate hasta el final del video porque te voy a dar 5 herramientas que quizás te pueden servir. Aquí lo más importante para poder comenzar es entender de que perder es algo que nos va a hacer sentir a todos, incluyendo a los adultos, de manera, digamos, que nos afecta. Y si son niños, pues aún más. Y si están más pequeñitos, peor, porque no van a entender esto de que, bueno, estoy jugando, me estoy divirtiendo, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que también tú como adulto le demuestres a tus hijos que también perder es parte normal de la vida. Así que empecemos con la primera herramienta, que es validar sus emociones. No vas a decirle al niño, ay, pero bueno, ya perdiste, no pasa nada, ahómbrate si es varón, o ay, no pasa nada, límpiate esas lágrimas, vas a llorar por esa bobería. No, vamos a validar de cómo se están sintiendo porque tú has estado ahí, a ti te pasa lo mismo cuando no te salen quizás las cosas como quieras, cuando pierdes algo. Así que tú vas a validar cómo se sienten. Ay, entiendo que estás súper frustrado, entiendo que estás súper triste. Valida el hecho de cómo se puede estar sintiendo en ese momento. La herramienta número 2, vas a enseñarle a reconocer y a nombrar esa emoción, porque quizás muchos niños sienten algo, o sea, fisiológicamente hablando, pero no saben el nombre y no saben reconocer en su cuerpo qué está sucediendo. Hay un libro buenísimo que yo se los recomiendo, que se los dejo acá, que se llama Escuchando a mi cuerpo, de Gaby García, en el cual ella menciona la fisiología de las emociones. Y hay una parte que me fascina que dice: las emociones son como las olas del mar. A veces vienen, nos golpean de forma inesperada, pero luego se van. Entonces, enseñarle a nuestros niños a qué estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo y reconocer es ya el primer paso y es el más grande de todo. Luego, la número 3, vas a reforzar los esfuerzos, no solamente los resultados, y eso es con todos en la vida. Me pasa a mí, me frustro a veces estando en procesos porque quiero tener el resultado ya mismo. Somos seres impacientes, somos seres que queremos las cosas para allá, queremos ganar, siempre queremos tener la razón, siempre queremos adelgazar así rápido, queremos tener los trucos que pasen así, que la terapia sirva en el instante, y realmente no lo es así. Hay que enfocarse en los procesos y que ahí es donde está, digamos, lo más complejo, porque es donde más uno se estanca, pero es donde está la magia. Y si nosotros podemos enseñarle eso a nuestros hijos desde pequeños, como que, bueno, mira, sabes, te esforzaste en quedarte jugando con tus compañeritos por 20 minutos, wow, eso lo reconozco muchísimo. Entonces, tratar de enseñarles que en el proceso es también en donde está lo bonito. Quizás no lo van a entender en el momento, pero a medida que vayan creciendo y madurando, lo harán. La herramienta número 4, evita premiar o consolar en exceso. Me ha pasado muchísimo que tengo padres estando en terapia que, bueno, perdiste, no importa, cuando lleguemos a la casa entonces jugamos otro juego y seguramente ganas. No, bueno, vamos a jugar otra ronda para ver si gana, a ver si lo puedes dejar ganar, como para evitar, ¿ok? Entonces va a ser lo peor. Hay que ayudarlos a que reconozcan esa emoción de que te va a pasar, te vas a enojar, vas a tener un desborde. Lo entiendo, lo valido, pero es parte de la vida, ¿ok? Y la número 5, tratar de reforzar que jugar
es divertido. No es solamente jugar por buscar un resultado, sino pasarla bien. Nosotros los adultos, lamentablemente, dejamos de jugar, dejamos de ser niños y nos olvidamos de que la vida también, y me incluyo, porque me pasa mucho, tiene esos espacios en los que la diversión forman parte también de nuestro día a día. Así que dejarlos a ellos entender, y sobre todo los padres que son competitivos, de que tienes que siempre ganar, tienes que ser siempre el número uno, como no ponerles e instalarles como que tanto esa presión, sino dejarles de saber de que el juego es divertido, forma parte de la vida, ganar, perder, tomar turnos, jugar cosas que quizás el otro compañero no quiere, que en ese momento tú no quieras, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí tienen esas 5 herramientas. Espero que les hayan servido, que les sirvan. Cualquier duda, comentario, tópico que me quieran sugerir, aquí abajo en la sección de los comentarios, y con muchísimo gusto se las respondo. Nos vemos en los próximos videos y gracias por formar parte de la comunidad de Fabi Therapy.